Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión ordinaria de este mes de junio, que será pues una sesión muy interesante acerca del hierro y la enfermedad cardiovascular. Les doy pues a nombre de toda la mesa directiva la bienvenida para la sesión de esta noche. Y como todas nuestras sesiones ordinarias, vamos a comenzar con la presentación de un caso clínico que nos lo va a presentar la doctora Carla Pacheco, que es residente de hematología, y nos acompaña también aquí la profesora titular del curso del IMSS en Mérida, que es la doctora Vanessa Balán Ortiz, que ella nos estará acompañando también, pues al final en la mesa redonda y discusión, preguntas y respuestas que tendremos con nuestros dos expertos. Y como pudieron ver ustedes, pues en la invitación de esta sesión tenemos dos pláticas muy interesantes. Ahorita les voy a presentar más a detalle a nuestros ponentes, pero nuestro primer ponente será el doctor Efraín Montaño, que nos va a hablar pues de la sobrecarga de hierro, tanto primaria como secundaria, y entre ellos pues su impacto a nivel cardíaco. Y después tendremos al doctor Andrew Ambrosi, que nos va a hablar de un tema muy interesante sobre anemia, hierro, insuficiencia cardíaca, que hay pues muchas cosas muy interesantes recientemente descritas y mucho que se escribe al respecto. Y quiero recordarles, antes de pasar a presentarles más a detalle a nuestros ponentes del día de hoy, que la próxima semana vamos a tener una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Infectología y vamos a tener a dos ponentes, ambas muy buenas, que nos van a hablar de temas muy interesantes de infecciones fúngicas invasivas e infecciones en el peritrasplante, que son pues la doctora Fernanda González del Instituto Nacional de Nutrición y la doctora Jennifer Cuellar del NIH, ambas pues expertas en dichos temas. Y ahora sí, nuestros dos ponentes, el doctor Efraín Montaño, pues creo que todos ustedes lo conocen muy bien, pero el doctor Montaño es actualmente encargado de la clínica de leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico en el Hospital General de México. Fue además vicepresidente de la Asociación Mexicana de Anemia Plástica. Él es hematólogo, tiene también una estancia doctoral en Alemania. Él es autor de múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales y además es alguien que particularmente tiene mucho interés y mucha experiencia con la sobrecarga de hierro. Ha participado en distintos ensayos clínicos relacionados con la sobrecarga de hierro. Sus áreas de interés son falla medular, síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda y sobrecarga de hierro. Y nuestro siguiente ponente que nos hablará de hierro, anemia e insuficiencia cardíaca es el doctor Andrew Ambrosi. Él es director asociado del programa de investigación en este centro en el norte de California, donde es además el subdirector médico del programa de ensayos clínicos. Él es internista y cardiólogo por Stanford y tiene pues un número muy grande, más de 150 publicaciones en revistas internacionales. Es también editor de distintas revistas muy relevantes en el área de insuficiencia cardíaca y cardiología en general. Y sus áreas de interés pues, son justamente el uso de hierro intravenoso, insuficiencia cardíaca, la anemia en insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Y antes de dejarle ya la palabra a nuestra primera ponente para hablar del caso clínico, algunos anuncios importantes. Lo primero, pues es que no olviden descargar su constancia antes de que termine la sesión. Todas las preguntas que quieran ir haciendo a los ponentes, váyanla haciendo en el chat que tienen en la plataforma, en el área específica para preguntas. Las vamos a ir recibiendo y el doctor Montaño, que es quien nos va pues, a ayudar a coordinar la sesión final de preguntas y respuestas, va a ir recibiendo todas estas preguntas para poderlas hacer al final con pues, nuestra profesora del curso. Nuestra residente que va a presentar el caso clínico y tanto el doctor Montaño como el doctor Ambrosi. Y finalmente recordarles que bueno, las primeras dos charlas van a ser en español, pero la plática del doctor Ambrosi pueden elegir si quieren escucharla en inglés, en el idioma original, o con la traducción simultánea. Y para esto tienen que elegir el canal para que ustedes puedan elegir escucharla pues en el idioma que prefieran. Y pues sin más de mi parte, ya me despido de ustedes para dejarle la palabra a la doctora Pacheco para presentar el caso y bienvenidos todos. Muy buenas noches a todos. Me permito presentarme. Mi nombre es Carla Pacheco y soy residente de hematología de la UMAE Mérida, Hospital Ignacio García Telles, y estoy a cargo del caso clínico de la sesión de hoy. Sin más preámbulo, pasaremos a la ficha de identidad. Se trata de una paciente femenina de 21
años de edad, maya hablante, originaria y residente de Chichimilá, Yucatán. Estado civil soltera con escolaridad primaria incompleta. Religión católica, ocupación, ninguna, es una paciente que no estudia, tampoco trabaja y tiene un hemotipo O positivo. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, padre y madre vivos, aparentemente sanos. Tiene 3 hermanas de 19, 23 y 25 años vivas, aparentemente sanas. Antecedentes personales no patológicos, fue producto de la segunda gesta, nací en casa asistida por partera y con desarrollo psicomotriz normal. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, la paciente habita en casa de mampostería con techo de lámina, cuenta con 2 cuartos y un baño, cohabita con 5 personas, convivencia con animales positivas para aves de corral, cocina con leña, alimentación adecuada en cantidad, sin embargo baja en calidad, con consumo de proteínas de 2 a 3 veces por semana. Niega consumo de alcohol, drogas. Entre los antecedentes ginecobstétricos tenemos que es una paciente que cursó con menarca a los 15 años con ciclos regulares de 28 por 30. Gesta 0 y número de parejas sexuales 0. Entre los antecedentes personales patológicos, niega crónico-degenerativos, alérgicos, quirúrgicos, infecciosos u otros. Prefiere esquema de vacunación completo. Y lo que es de llamar la atención para el padecimiento de la paciente es que tiene múltiples ingresos hospitalarios para transfusión sanguínea desde el 2010, con un promedio de transfusiones de 2 concentrados eritrocitarios por mes, lo que le lleva a un promedio total desde el 2010 hasta la presente fecha de más de 350 transfusiones para concentrados eritrocitarios. Y bueno, en cuanto al antecedente hematológico de la paciente debutó en junio del 2010 a los 8 años de edad con un cuadro clínico de astenia, adinamia, palidez de tegumentos y disnea de pequeños esfuerzos. Cabe mencionar que fue protocolizada por parte del Servicio de Hematología Pediátrica, en los cuales se documentó una biometría inicial que reportó una anemia grado 4, normocítica, normocrómica a regenerativa, con hemoglobina de 4.8, hematocrito de 14.4, y los diferenciales en cuanto a la serie blanca, leucos normales 4.600, neutros 3.200, linfos en 1.100, serie plaquetaria normal 301.000. En cuanto a los paraclínicos de extensión que se le realizaron, realmente todos se documentaban normales, química sanguínea, electrolitos séricos, se le realizaron marcadores tumorales, paneles virales, perfiles inmunológicos, todos estos reportados como negativos. La paciente tiene un cariotipo 46XX y morfológicamente y fenotípicamente no presenta datos de alguna cromosomopatía. El aspirado inicial reporta una disminución de los precursores de la serie eritroide. Se le realizó también un inmunofenotipo, el cual se documenta normal. Tiene una biopsia con una celularidad del 80%, es igual al diagnóstico a los 8 años de edad, con una relación mieloide-eritroide de 3 a 0. Serie megacariocítica y mieloide, estas se encontraban normal. Únicamente llama la atención la ausencia de los precursores eritroides. Niveles de eritropoyetina se encontraban en 542, estos elevados. Y bueno, cabe mencionar que por parte del Servicio de Hematología Pediátrica se le realizan todo lo que son paneles para detectar síndromes hereditarios de insuficiencia medular y se concluye en una aplasia pura de serie roja adquirida. Y bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento que ha llevado la paciente. La paciente desde el 2010 fue manejada con inmunosupresores, ciclosporina, también recibió danazol, esteroides, eritropoyetina, ácido fólico. En 2013 inicia terapia con quelación de hierro, calculada al peso que tenía en aquel entonces, con deferacilox 500 miligramos. Para 2016 se suspende ciclosporina ya que la paciente cursa con un cuadro de lesión renal aguda con incremento de creatinina, así como disminución de la depuración de creatinina. Cabe mencionar, y se documenta mucho por las notas del Departamento de Hematología Pediátrica, que durante todo el curso, desde el diagnóstico hasta el seguimiento por parte de ellos, a la paciente se le ofertaron múltiples terapias como tratamiento con GAT, así como llevarla a trasplante de médula ósea. Sin embargo, por el contexto del nivel sociocultural, la paciente siempre rechazó este tipo de terapias.
Para el 2019 se incrementa la dosis de la terapia con quelación de hierro, calculada igual al peso que tenía en aquel entonces. En 2021, la paciente pues ya pasa a cargo del servicio de hematología de adultos, se inicia en cambio de otras terapias de inmunosupresión, con tacrolimus y ácido micofenólico, cabe mencionar que también refractaria a estos, y después de insistir por parte de nuestro servicio para realizar llevarla a protocolo de trasplante, ya que como parte del seguimiento que se le da por nosotros, pues es una paciente que cuenta con 3 pacientes tiene 3 donadores, las 3 hermanas son 100% compatibles. Sin embargo, vuelvo a mencionar, el nivel sociocultural ha impedido que podamos avanzar como quisiéramos. Y bueno, en cuanto a la exploración física, es una paciente de un peso de 47 kilogramos, talla de 1,43 con una superficie de 1,34. En cuanto a la exploración, realmente es una paciente que se encuentra neurológicamente íntegra, no presenta adenomegalias a ningún nivel. En cuanto a nivel cardiopulmonar, llama la atención el soplo o lo sistólico grado 3-4 de la escala de Levine, tórax normolíneo con murmullo vesicular. A nivel abdominal es con una esplenomegalia de 1 centímetro, abdomen asignológico sin otras alteraciones y extremidades íntegras. Presenta una palidez de tegumentos de 2 cruces. Y bueno, aquí en esta diapositiva lo que pretendo demostrar es cómo la paciente con los múltiples determinaciones que hacemos en cuanto a exámenes de laboratorio, lo único que se documenta pues va unado al padecimiento de la paciente, eso es la anemia severa grado 4, ya que en cuanto a la serie blanca, la serie plaquetaria siempre se ha encontrado normal, y en cuanto a las determinaciones de los diferentes órganos para valorar función renal, función pancreática, tiroidea, todas las determinaciones creatinina, ACT-ALT, DHL, perfiles de amilasa y lipasa se encuentran en rangos normales. Como podemos ver en la parte de arriba, la hemoglobina, tomé determinaciones de biometrías hemáticas de los últimos 5 años y podemos ver pues el comportamiento de que siempre es una anemia grado 4, normocítica, normocrómica, que ha condicionado la terapia transfusional que lleva la paciente. Y bueno, aquí con los niveles de ferritina, tiene múltiples determinaciones. Aquí en esta presente tabla nos muestra cómo del 2019 al 2023 todos los resultados se encuentran en rangos por encima del límite normal, los cuales son reportados por diluciones, ya que el equipo pues no detecta cuando se encuentran por encima del límite superior normal. Y bueno, esta paciente ha llevado seguimiento por cardiología y tiene un electrocardiograma del mes de mayo del 2023, en el cual se reporta como normal, con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto. No se presenta alteraciones de isquemia ni de hipertrofia. La radiografía de tórax anterior-posterior con un índice cardiotorácico de 0,55, lo que cataloga a nuestra paciente con una cardiomegalia grado 2. Tiene seguimiento ecocardiográfico desde febrero del 2021, en el cual podemos ver una FEBI conservada del 55%, un diámetro diastólico de 45 milímetros, con un ventrículo derecho que reporta una TAPSE de 29 milímetros, aurícula derecha y aurícula izquierda sin dilataciones, y aquí lo que llama la atención de este ecocardiograma es una disfunción diastólico grado 1. Para el 2022 continúa con una FEBI conservada de 53%, sin embargo ya el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo ya se reporta en 52, lo que nos dicta que una paciente mujer mayor a 50 pues ya nos habla de una dilatación a nivel ventricular. Aquí podemos ver que la aurícula derecha se encuentra sin dilatación, sin embargo, la aurícula izquierda presenta una dilatación ligera con un volumen de 36,2 milímetros. Presenta una PSAP de 47 milímetros de mercurio, lo que ya la catalogan para el 2022 con una probabilidad intermedia de hipertensión de la arteria pulmonar. Y otro dato relevante que se reportó en ese ecocardiograma del 2022
fue una masa del ventrículo izquierdo de 121.25 gramos con una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Para mayo del 2023 tenemos igual, como podemos ver en los años anteriores, que la FEBI se mantuvo, se conservó en un 60%. Sin embargo, para ya este año ya se documentó lo que es dilatación de las 4 cavidades cardíacas. Ventrículo derecho dilatado con un TAPSE de 23, aurícula derecha dilatada con medidas de 50 por 51 milímetros y la aurícula izquierda igual dilatada con medidas de 41 por 45 milímetros. Con un PSAP de 45, la paciente sigue con una probabilidad intermedia de hipertensión de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo ya tiene una disfunción diastólica grado 3. Aquí en esta imagen lo que vemos pues son la aurícula izquierda y el ventrículo derecho dilatados. Aquí vemos ambas aurículas dilatadas por el estudio ecocardiográfico. Y en este video ecocardiográfico lo que podemos ver es cómo se conserva la fracción de eyección, tiene buena movilidad a nivel cardíaca, sin embargo se documenta la dilatación. En la imagen de la derecha podemos ver la hiperrefrigencia de lo que es el septum. Y bueno, también se realizó en mayo del presente año resonancia magnética en T2. En esta diapositiva estamos viendo lo que es una imagen en corte sagital, en una secuencia ponderada de perfusión con gadolinio, en la cual se observa el miocardio engrosado y el ventrículo derecho dilatado. El reporte también de resonancia nos daba una FEBI conservada de 64 y no se observaron alteraciones en la contractibilidad segmentaria del ventrículo derecho. Lo que sí reporta es la aurícula derecha dilatada. Y bueno, la resonancia magnética en T2, en esta imagen podemos ver, es una imagen en corte sagital, en secuencia apoderada de perfusión con gadolinio, en la cual se observa el miocardio engrosado y ventrículo derecho dilatado. Igualmente el reporte nos documenta una FEBI conservada y no se observaron alteraciones de la contractibilidad segmentaria del ventrículo derecho. En el corte coronal, en secuencia cine, vemos que se observa lo que es el ventrículo derecho dilatado con medidas de 45.5 milímetros de diámetro y 67.5 de longitud. Y bueno, como conclusión, al caso clínico se trata de una paciente de 21 años con diagnóstico de aplasia pura de serie roja desde el 2010, que ha sido refractaria a múltiples terapias, quien por nivel sociocultural rechaza propuesta a terapias con mayor probabilidad de éxito, conllevando a una alta tasa de transfusiones con repercusión cardíaca al día de hoy, presentando un NIHA clase 1, compatible con una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección conservada. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación a presentar algunos detalles sobre en estos dos extremos que veremos en esta sesión de junio, que son, por un lado, la deficiencia de hierro, cómo la ferropenia también o cómo la anemia afecta el funcionamiento cardíaco, pero también cómo la sobrecarga de hierro, el exceso de hierro también causa incluso daño, a veces consideramos irreversible o que no puede revertir y que es, como lo hemos visto en los estudios de sobrecarga de hierro en los pacientes con múltiples transfusiones, es una de las causas de mayor mortalidad en esos pacientes. Realmente decimos, no murió del síndrome mielodisplásico, sino de toda la sobrecarga de hierro y el daño orgánico que presentaba el paciente. Les hablaré un poco tanto de sobrecarga de hierro primaria, que realmente aquí en México lo vemos muy poco, que es más de allá de Europa, y la sobrecarga de hierro secundaria, cómo lo diagnosticamos y qué tratamientos tenemos actualmente para esto. Hablar de sobrecarga de hierro primaria es hablar de hemocromatosis. Antes, unos años anteriores decíamos hemocromatosis secundaria a transfusiones, pero ya no existe ese término. Ya cuando decimos hemocromatosis siempre es una alteración genética y siempre la hemocromatosis o una sobrecarga de hierro primaria o congénita es secundaria, una falla en la regulación del metabolismo de hierro. Aquí ven el hierro HFE normal con la mutación C282Y en la tirosina y eso causa
alteraciones sobre todo en la expresión de epsidina y en la formación o en la causa de hemocromatosis en los pacientes. De hecho, Irlanda es el país de todo el mundo que más pacientes o con más personas con hemocromatosis tiene. Vean la incidencia tan grande. 1 en 150 pobladores o personas en Irlanda son homocigotos para este gen, es decir, tienen la enfermedad y pueden tener la enfermedad grave. 1 en 7 son heterocigotos, es decir, casi toda la mayoría o todos los irlandeses tienen algún tipo de hemocromatosis. Y 1 en 3 tiene una variante menor. Nadie se salva de tener alguna variedad o alguna intensidad de acúmulo de hierro primaria en este país. De hecho, se le conoce como el gen vikingo. Los vikingos no solo trajeron cobre, no solo trajeron armas, no solo trajeron muchas cosas, sino que también lo traían y desde dentro en los genes, por así decir, el gen alterado o mutado para la hemocromatosis. De hecho, cuando alguien visita las escuelas, incluso desde las primarias, kinders allá en Irlanda, ven estos cuadros allá. Tienes el gen vikingo y todos saben sobre los síntomas tempranos de hemocromatosis, porque sabemos más de la mitad de las personas o de la población los presenta. El famoso puño de hierro o artritis que no pueden mover es un síntoma muy temprano donde no pueden mover la muñeca las personas, problemas de memoria, hipotiroidismo, depresión, disnea, hiperglucemia, fatiga y falla cardíaca. Vean, los mismos alteraciones que vemos en un paciente con sobrecarga de hierro secundaria y que vimos también algunos de ellos aquí en la paciente que presentaron el caso clínico, son los que presentan también allá los pacientes, que de hecho, bueno, son los órganos blancos de esta sobrecarga de hierro. Y las personas allá se lo saben de memoria porque saben que la incidencia es tan alta que cualquiera en el transcurso de su vida lo va a presentar. De hecho, pueden llamar al Ministerio de Salud de allá y les mandan un test o una prueba de DNA para que la persona en su casa mande una muestra de saliva y le dicen si tiene el gen mutado, si es heterocigota y todo eso. Es decir, la campaña para identificar el gen vikingo es muy penetrante pues en ese país, dada la alta incidencia. Y vean, hay otros países, por ejemplo, acá en América, Estados Unidos, una población, también una región en Alaska, y en Brasil también hay muchas personas con hemocromatosis. Y principalmente son zonas donde donde llegaron poblaciones pues vikingas o del norte de Europa. En Australia también es alta la incidencia, pero ninguno como en Irlanda. De hecho, en otros países incluso se reporta, por ejemplo, en Brasil, muchos diagnósticos de fibrosis en personas jóvenes que no se habían diagnosticado con hemocromatosis. Por eso la importancia. Y todos estos fotos o diagramas que vemos del pasado donde hacen las flebotomías curativas tiene mucho que ver con esta incidencia. Desde antes ya la reconocían allá en Irlanda, principalmente en Europa, las flebotomías curativas y que hasta la fecha, después de años y años, siguen siendo la terapia para estos pacientes. De hecho, vean la primera descripción de hemocromatosis en 1935 en una publicación de Oxford, y también se han encontrado ya cráneos donde han hecho pruebas genéticas y han encontrado esa mutación en el gen HFE. Es típico la coloración de los pacientes con hemocromatosis, como lo vemos aquí en esta foto. De hecho, se identifican muy tempranamente los niños o jóvenes en la pubertad, inician con esta coloración de piel y es cuando se dan cuenta pues que ya están acumulando exceso de hierro. Y vean, no hay terapia más efectiva, sobre todo hablando de la hemocromatosis o la sobrecarga primaria de hierro o genética, que las flebotomías. Y esto es el de los primeros ejemplos, como después de 24 flebotomías, una cada 15 días en este paciente, el exceso de hierro pintado aquí se reduce de forma significativa. Y
el diagnóstico temprano, sobre todo en estos países que les he hablado, es precisamente para iniciar lo más pronto posible las flebotomías y evitar el daño orgánico en estos pacientes. Estos son los datos de sobrecarga de hierro, llámese primaria, secundaria, se afectan de forma igual, aunque de manera de intensidad diferente. La pigmentación, alteraciones en la tiroides, la cardiomiopatía es algo muy, muy importante, desde causar arritmias, insuficiencias, y es, como les vuelvo a repetir, la causa frecuente de muerte en estos pacientes. Lo que hemos visto también en estudios de sobrecarga de hierro en el Hospital General de México en pacientes con síndrome mielodisplásico es que inician con intolerancia a la glucosa y luego se diagnostica diabetes y finalmente una diabetes secundaria, esa sobrecarga de hierro pancreática también. Los pacientes también sufren de artropatías y finalmente lo que llega o la etapa final de esta sobrecarga, al menos secundaria de hierro, es la hepatopatía o la cirrosis o incluso el cáncer hepático. A diferencia de una hemocromatosis o una sobrecarga primaria, los pacientes tempranamente presentan cirrosis, pero los pacientes con sobrecarga de hierro secundaria por múltiples transfusiones, el órgano más afectado es el corazón y sufren más de insuficiencia cardíaca y también de diabetes. Esos son los síntomas que, bueno, están en este diagrama también ahí mencionados. Y estas son las 4 causas de sobrecarga de hierro. La hereditaria de la que hemos estado hablando cuando hay mutación del gen HFE y algunas otras que no están relacionadas a este gen, pero que también tienen alguna base molecular o genética alterada, como la hemocromatosis africana, la juvenil y la neonatal. Están las anemias crónicas que también llevan a sobrecarga de hierro secundaria, como la talasemia mayor, la anemia sideroblástica, las anemias diseritropoyéticas y el síndrome mielodisplásico, que es de lo que más vemos nosotros como hematólogos de adultos. Está la sobrecarga exógena, los suplementos de hierro que está descrita, pero nunca he visto a alguien que por tomar exceso de hierro tenga una sobrecarga de hierro. Por hierro parenteral, sí lo hemos visto en algunas ocasiones, pero no por hierro oral. Y bueno, lo que más produce sobrecarga de hierro, perdón, acá son las transfusiones. Aquí está el ejemplo de más de 350 concentrados eritrocitarios en estos pacientes. Imaginen el exceso de hierro y si no hubiese tenido también quelación. Y las hepatopatías crónicas también, recordemos que ahí se produce la hepcidina y cualquier hepatopatía crónica también lleva una disregulación en el metabolismo de la hepcidina y puede llevar también a una sobrecarga de hierro, como las hepatitis virales, el alcoholismo, la esteatosis no alcohólica y la porfiria cutánea tarda. Esas son las diferencias entre sobrecarga de hierro hereditaria y adquirida. En la hereditaria tenemos la tríada típica, la cirrosis, la diabetes y la piel de bronce. De hecho, se les llama a estos pacientes con diabetes bronceada, porque a la par que tienen hiperglucemias, también tienen esa coloración bronceada de la piel. Inicio temprano a partir de los 40 años o más jóvenes, entre más temprano hagan el diagnóstico, menor daño a órgano blanco. La primera manifestación de esta sobrecarga de hierro son unas pruebas hepáticas alteradas, sobre todo las transaminasas incrementadas nos hace sospechar, pensando en esos países que les hablaba al inicio en Europa, de que puedan tener alteraciones como hemocromatosis. Y también iniciar de manera muy temprana, incluso cuando son niños, si ya se hizo el diagnóstico, las flebotomías para evitar este daño orgánico crónico. La adquirida, como les decía al inicio, es más intolerancia a la glucosa, que lo vamos viendo con las curvas de tolerancia a la glucosa. Depende más del padecimiento de base, lo vemos más en fallas medulares como esta de aplasia pura de serie roja, en síndrome mielodisplásico, y hacemos el diagnóstico cuando hay una ferritina sérica mayor o igual a 1000 nanogramos por mililitro. Y el tratamiento en estos es la quelación de hierro, el tratamiento médico y no las flebotomías.
Pero ¿por qué causa tanto daño el exceso de hierro? Precisamente porque forma en sus átomos, el hierro tiene un electrón libre que no está apareado, que llamamos un radical libre. Entonces va circulando, se pasa por la tiroides y encuentra ahí un electrón, se une y empieza a dañarlo. Es lo que llamamos un radical libre y efecto directo o daño orgánico por simplemente faltarle un electrón. Eso es algo de la hepcidina que decía también, algunas hepatopatías crónicas pueden llevar a una sobrecarga secundaria de hierro. Sabemos que la hepcidina es clave en la homeostasis del hierro, en el metabolismo y de hierro. Es regulada por el hierro, cuando consumimos hierro se produce, ya no hay absorción, pero en pacientes con hepatopatías crónicas no hay esa regulación o ese feedback y no hay ese cierre pues de la absorción de hierro a nivel intestinal y por eso absorben hierro en exceso. La inflamación crónica, la hipoxia también produce un exceso de hepcidina y esto hace que el hierro se entre en exceso pues al organismo. Desde que se descubrió este gen HFE, también se ha habido otras alteraciones genéticas que llevan a las variedades o a los diferentes tipos de hemocromatosis. Hoy conocemos 4, la 1 que es la clásica y más del 90% de los casos, la 2 o la juvenil, la 3 que depende del gen, por ejemplo aquí el receptor de la transferrina 2, o la no clásica también dependiendo del gen que esté alterado, es el tipo o la variedad de hemocromatosis que va a presentar el paciente. ¿Cómo se hace la sospecha clínica de un paciente que pudiera tener hemocromatosis? Primero, bueno, historia familiar. Si vamos al norte de Europa, si vamos a Irlanda, pues como vimos al inicio, yo creo que el 95% de las personas tienen un familiar que tiene diagnóstico de hemocromatosis. A los pacientes le hacen una bioquímica y lo que encuentran ferritina sérica, saturación de transferrina mayor de 45 y también algo que se ve en la biometría hemática es un volumen corpuscular medio mayor a 94 femtolitros. Y clínicamente el paciente con artritis, hepatomegalia y aumento de las transaminasas. El diagnóstico es sencillo, se hace la cinética de hierro, pero también se hace el estudio genético para concluir con esa mutación del gen HFE. Algo muy importante, como decíamos, el puño del vikingo es la artritis, sobre todo en la articulación de la muñeca, y es un signo de alarma o un signo para iniciar este estudio o esta pesquisa para el diagnóstico de hemocromatosis, sobre todo, les digo, en los países de alta incidencia. Y sabemos que los pacientes que tienen o debutan con artritis tienen mayor riesgo de presentar cirrosis hepática muy tempranamente comparado con aquellos pacientes que no tienen datos de alteración a nivel osteomuscular. Eso es el algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Se mide la ferritina sérica, saturación de transferrina. Si el paciente tiene menos de 45% de saturación de la transferrina y una ferritina sérica normal, no se hacen más pruebas y se descarta, al menos en ese momento, el diagnóstico de hemocromatosis. Pero si la saturación de transferrina es mayor del 45%, una ferritina sérica mayor de 300, todo esto lleva a hacer las pruebas genéticas para confirmar si el paciente es homo o heterocigoto. Y el tratamiento, como les decía al inicio, para la hemocromatosis no hay otra cosa más que las flebotomías que se estén haciendo dependiendo de la cantidad de ferritina o del grado de sobrecarga de hierro que tenga la persona, es la frecuencia con la que se realizan las flebotomías y es realmente el tratamiento óptimo para esos pacientes. Por eso la importancia de iniciarlos de forma temprana. Algo muy importante también que se ha encontrado en aquellos pacientes que no hay un control adecuado de esta sobrecarga de hierro es un incremento, sobre todo en cánceres secundarios, cáncer de mama, cánceres colorectales, y esto nos indica pues cómo esta acción de radical libre del hierro es dañina no solo en el hígado, no solo en el corazón, sino en más órganos.
Así es como es la evolución de un paciente con hemocromatosis, incremento del hierro sérico y finalmente llega a la cirrosis o daño hepático. Pero cuando se diagnostica la cirrosis, el paciente ya lleva daño hepático previo que es muy difícil de revertir. Por eso la meta o el objetivo en los pacientes con hemocromatosis es llegar precisamente al daño orgánico, diferente a como lo vemos nosotros con la sobrecarga de hierro secundario, que lo que tratamos de evitar es llegar a la falla cardíaca. Porque, bueno, los pacientes con mielodisplasia son pacientes ya grandes que también tienen algunas otras comorbilidades cardíacas y es precisamente las alteraciones a nivel cardíaco, la insuficiencia cardíaca, los que los lleva a la muerte. Quizá un paciente de alto riesgo y que se transfunde, pues no vive ya tantos años por la edad para llegar a desarrollar una cirrosis. Por eso hacemos más hincapié en esta sobrecarga de hierro a nivel cardíaco. Y esta es la típica causa de hierro o de sobrecarga de hierro no congénita o no genética, que es el síndrome mielodisplásico. De hecho, vean, los pacientes con mielodisplasia, el 80% tienen anemia, 90% de ellos requieren transfusión, la mitad de estos pacientes se harán dependientes de transfusiones y el 80% tendrá sobrecarga de hierro. Y es que por sí mismo el síndrome mielodisplásico predispone tanto infección, hemorragias con disminución de la supervivencia y si a eso agregamos la sobrecarga de hierro, acortamos aún más la supervivencia en estos pacientes. De por sí el paciente viejo mayor de 70 años ya tiene daño vascular, falla cardíaca, infecciones, mayor daño hepático y esta sobrecarga de hierro intensifica este daño y es un efecto acumulativo y que lleva principalmente a complicaciones orgánicas importantes en estos pacientes, a hospitalizaciones muy frecuentes, infecciones y, como les vuelvo a repetir, a la falla cardíaca. De hecho, no es necesario que el paciente con mielodisplasia tenga o cruce ese límite de 20 concentrados eritrocitarios para considerarlo con sobrecarga de hierro. La misma alteración de la mielodisplasia, todas esas alteraciones moleculares, conlleva a que el paciente presente acúmulo de hierro o sobrecarga de hierro incluso antes de la transfusión masiva. Hoy hablamos también de un tipo de apoptosis, que es la ferroptosis, y que lo vemos mucho y se estudió también en estos estudios en pacientes con mielodisplasia, donde el exceso de hierro lleva a también apoptosis de las células y muchos creen incluso que pueda ser parte de toda esta fisiopatología también de las citopenias del paciente con hierro. Eso también ya está del paciente con síndrome mielodisplásico. Eso también ya está bien descrito desde hace años como entre más altos los niveles de ferritina, mayor posibilidad de falla cardíaca, principalmente en la sobrecarga secundaria. Vean, arriba de 1000 nanogramos por mililitro, la posibilidad de muerte, pero arriba de 2500 nanogramos por mililitro, los pacientes viven en meses, no más allá de 24 meses, es decir, de 2 años. E incluso tienen una peor supervivencia que cualquier otra patología de las que vemos. Llevamos a cabo también ya hace un par de años, 3 años, 2 años que terminó este estudio, que fue Telesto, que de hecho fue el primer estudio prospectivo donde se midió la sobrecarga de hierro en pacientes con síndrome mielodisplásico. En este caso fueron pacientes de bajo riesgo o intermedio 1 por IPSS. Y se incluyeron aquellos que tenían ferritina sérica mayor de 1000 nanogramos por mililitro o que al menos hayan tenido 20 concentrados eritrocitarios transfundidos en la historia de la enfermedad. Y se aleatorizaron en 2 grupos, un grupo a los que se les dio quelante de hierro con deferaxirox y otro grupo solo recibían placebo más el tratamiento estándar o que teníamos hace 3 años para el síndrome mielodisplásico. Y lo que vimos al inicio es que pacientes con quelación pues tenían una inmediata disminución de la ferritina sérica comparado con aquellos que no lo recibían. Y esto también influyó en la supervivencia general de los pacientes. Los pacientes en el brazo de quelación y que tuvieron
menor sobrecarga de hierro o que se logró controlar la sobrecarga de hierro tuvieron una supervivencia mayor que aquellos pacientes que en el brazo de placebo y que no recibieron la quelación de hierro. Eso se publicó en el 2020 y en este año también es un artículo que apenas, de hecho este mes, se envió pues ya a la revista, y nada más revisando las alteraciones cardíacas que presentaban esos pacientes con sobrecarga de hierro. Y sí se ve que aquellos pacientes con sobrecarga de hierro y en el brazo de no quelación tenían una disminución paulativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo comparado con aquellos pacientes que estaban con placebo. Quizá la curva no es tan amplia o no se ve tan diferente, pero en este estudio, que es del brazo telesto, se incluyeron más pacientes jóvenes que comúnmente no tienen alguna otra patología cardíaca, pero sí hay mayor incidencia de alteraciones cardíacas en aquellos pacientes con sobrecarga de hierro. Y en este artículo se van a mostrar todos los parámetros cardíacos, desde la FEBI, cómo está también el crecimiento del ventrículo izquierdo, si hay también la presión de la arteria pulmonar y todos estos parámetros. Y en general se vio que todos los pacientes con quelación tenían, por así decir, una salud cardíaca mejor que aquellos pacientes con sobrecarga de hierro. Posibilidades también de hipertensión arterial pulmonar. También se vio que en los pacientes sin quelación o con sobrecarga de hierro era mayor la incidencia de presión de la arteria pulmonar que aquellos pacientes que recibieron deferoxirox o quelación de hierro de forma temprana. Y para terminar, bueno, recordando el tratamiento de ambas, el tratamiento de la hemocromatosis es la flebotomía desde 1 a 2 por semana, y el objetivo es tener o mantener una ferritina sérica menor o al menos hasta 100 nanogramos por mililitro. Ya después que se llegue a esa cifra, se da un mantenimiento 3 a 4 veces al año. Ya saben los pacientes también que hay que evitar suplementos de hierro y vitamina C que aumentan un poco la absorción, y bueno, todo lo que tenga que ver con mayor absorción de hierro debe ser eliminado. Y esto es importante, el daño orgánico, como les decía al inicio, no revierte una vez establecido. Una vez que el paciente está con fibrosis 3, 4 hepática, no hay forma de revertirlo. Por eso lo importante es llegar a ese daño. Y en la adquirida, pues tenemos que el tratamiento es la quelación de hierro. Los beneficios de quelar, desde disminuir el daño orgánico, la frecuencia de infecciones, e incluso, como en esta paciente del caso clínico, tener una mejor supervivencia o tener mejor resultado si se somete a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Esos son los quelantes que tenemos actualmente, ya de deferoxirox solo dispersable, y bueno, todas aquí están la dosis, la frecuencia, y es el que utilizamos actualmente, el oral nada más. Para concluir, bueno, los pacientes con alguna alteración de las pruebas de función hepática sin alguna razón conocida, sospechar hemocromatosis, que bueno, no lo sospecharíamos aquí en México, pero sí aplicable para otros países allá en Europa. En nuestros pacientes, la intolerancia a la glucosa es la prueba inicial de sobrecarga de hierro a nivel pancreático, y que el paciente va a desarrollar prontamente alteraciones en otros órganos. La ferritina es el mejor marcador y con mejor sensibilidad para la sobrecarga de hierro, y lo importante es iniciar la quelación antes del daño orgánico. Esto de daño orgánico irreversible se aplica tanto para hemocromatosis como para sobrecarga de hierro secundaria. Y bueno, muchas gracias por la atención. Thank you so much for this invitation. It's really an honor to be here with everyone today. I'm going to be giving an update on the evaluation and treatment of iron deficiency in heart failure. I'm Andrew Ambrosi, and I'm a practicing cardiologist as well as a clinician investigator at Kaiser Permanente in Northern California. Here are my disclosures. I have a Career Development Award through the National Institute of Health, and I also have relevant research support from several industry sponsors. None of these have anything to do with iron deficiency in IV iron, though.
I'm going to discuss the epidemiology of iron deficiency and heart failure. I'll go over oral iron supplementation. I'll discuss intravenous iron repletion. I'll provide some practical guidance and finally offer some conclusions. Here are the learning objectives for this talk. Number one, the prevalence of iron deficiency in heart failure is greater than 40 to 50%. This includes absolute iron deficiency or low iron storage, which is typically defined as a ferritin less than 100, as well as relative iron deficiency or defective iron use, which is typically defined as a ferritin between 100 and 300 and a T transferrin saturation less than 20%. Iron deficiency may be present with or without anemia. Iron deficiency is associated with worse quality of life, functional status, and outcomes. And finally, iron deficiency only responds to intravenous iron and not to oral iron. So these are the four main objectives of the talk. You've gotten most of it. The rest is going to be just filling in some of the details. A lot of the content that I'm going to share today comes from a scientific statement that was recently put out by the Heart Failure Society of America. I had an opportunity to be involved in the writing group, and I encourage you to take a look at this if you're interested in learning more on the topic. So just a little bit about the epidemiology of iron deficiency in heart failure. So there's many definitions of iron deficiency in heart failure that are out there. The most commonly used one is the one I just shared with you. So ferritin less than 100 or 100 to 299 with a TSAT less than 20%. This is just based on a historical precedent because this is what's been used in a lot of the studies of IV iron. But there's others that are out there. Really the gold standard would be to actually do bone marrow staining. But as you can imagine, this is not very practical, and this is not going to be an effective way to screen the population for iron deficiency. There's other biomarkers we can look at. So some have advocated for an iron level less than 13, or just using a TSAT alone and looking at a percentage of less than 20. Both of these parameters are probably a little bit more sensitive and specific, but have not been commonly used in guidelines and other clinical trials. And then finally, others have advocated for using a soluble transferrin receptor to log ferritin ratio. And the reason for this is that heart failure is a pro-inflammatory disease, and soluble transferrin receptor is insensitive to inflammation. So this is perhaps a better way to distinguish between iron deficiency and iron deficiency anemia versus anemia of chronic disease. That being said, this has not been very well studied in heart failure. So this slide shows the two common parameters that are used, to ferritin and TSAT. So most of the assays, most of the lab assays that you're familiar with probably use a cutoff of less than 15 or less than 30 for ferritin. And if you were to use this, you would be missing a lot of iron deficiency. Since heart failure is a pro-inflammatory state, it's not uncommon to have high levels of ferritin. So really, most of the clinical trial evidence has shown that patients benefit from repletion up to a level of 300. As long as the TSAT's less than 20%. If you have a ferritin greater than 500 or a TSAT greater than 50%, you should really be thinking about other conditions and hold off on giving IV iron. So things like iron overload, chronic inflammatory diseases, cancer, as well as infections. So here are some population-based studies where they actually looked at the prevalence of iron deficiency using the most common definition, ferritin less than 100 or 100 to 300 with a TSAT less than 20%. And the prevalence of iron deficiency with or without anemia is quite high in the population. So it's anywhere from 50 to 60%. And it actually increases as we go from heart failure with a reduced ejection fraction to heart failure with a mildly reduced ejection fraction to heart failure with a preserved ejection fraction. That being said, most of the clinical trial evidence that I'm going to present on is really focused on patients with heart failure with a reduced ejection fraction or HFrEF. So although iron deficiency is fairly common in some of these other groups, there's not yet a lot of clinical trial evidence to support routinely screening and treating iron deficiency. Importantly, the prevalence of iron deficiency increases as we go from patients that are largely asymptomatic in New York Heart Association functional class 1 to patients that are very symptomatic or New York Heart Association
functional class 4. And interestingly here, this slide breaks down iron deficiency into iron deficiency with anemia and iron deficiency without anemia. And I think you can appreciate here that that at least 50% of patients with iron deficiency aren't even anemic. I feel bad saying this at the Mexican Society of Hematology, but really, if you just focus on the anemic patients, that's a very late manifestation of iron deficiency. And there's a lot of patients that have absolute or relative iron deficiency that may benefit from treatment and are not yet, frankly, anemic. So that being said, most of the evidence for screening and treating iron deficiency comes from anemic populations. So these are some of our own data from Northern California. So we took 40,000 older adults with heart failure without baseline anemia, and we followed them and found that the incidence of new onset anemia was 25 per 100 person years. So to put this in perspective, if you took 100 patients who weren't anemic and you followed them for a year, roughly 1 in 4 of them would become anemic over that period of time. So we need to be proactively screening older patients with comorbidities for anemia. That rate was marginally higher for the patients with heart failure with a preserved ejection fraction. But even though the incidence of anemia was very high, only 20% of patients were actually tested for iron deficiency, so only 1 in 5. So new onset anemia is fairly common, but testing for reversible causes is fairly uncommon. But when among the patients who actually were tested, 55% of them were found to have iron deficiency. So this highlights that there's a real implementation gap here between the number of patients that are eligible for opportunistic screening. A little bit about iron metabolism in the body. So it's a very complex process, and there's probably several reasons why patients with heart failure become anemic. So iron's absorbed in the gut, and it's stored in the reticuloendothelial system in the bone marrow. And some of the reasons that heart failure patients become iron deficient with or without anemia are probably decreased oral intake, poor absorption, also difficulty mobilizing iron around the body. Then there's probably some loss due to bleeding because a lot of these patients are on antiplatelets or antithrombotic agents. But really, the biggest mechanism contributing to iron deficiency in heart failure patients is this high level of inflammation that leads to decreased oral absorption and bioavailability. So there's a protein in the body called hepcidin that's elevated in chronic inflammatory states. And that leads to both decreased absorption in the gut as well as decreased mobilization from the liver and the bone marrow. So this is probably the major underlying driver for iron deficiency and iron deficiency anemia in heart failure. And of course, this has important therapeutic implications because it means that iron supplement via the oral route is probably not nearly as effective as IV. And there's a lot of things that iron does in the body. So iron is an important cofactor for not only hemoglobin, but also for a number of enzymatic reactions through the body. We tend to focus on iron and its role with hemoglobin, but iron's involved both in oxygen delivery as well as oxygen utilization. So the equation at the bottom of the screen is the Fick equation, and peak VO2 is equal to the AVO2 difference times the cardiac output. And you can see here that iron is involved at all levels: decreased oxygen delivery, decreased oxygen utilization, and decreased LV function. So there's many pleiotropic effects of iron deficiency. At the cellular level, it leads to mitochondrial dysfunction and deranged activity of enzymes. At the organismal level, it leads to adverse cardiac remodeling. And then finally, at the individual level, it leads to impaired exercise capacity, reduced quality of life, as well as increased morbidity and mortality. So we looked at our data here at Kaiser Permanente, Northern California, and among the patients with heart failure who had available iron studies, a low transferrin saturation less than 20% compared to greater or equal to 20% was associated with both increased risk of heart failure hospitalization as well as all-cause death, adjusted for other known risk factors. So a very important discriminator of adverse events. So let's shift gears and talk a little about oral iron supplementation. So there's one major trial in this area, the Iron Out HF trial. So it was a
it was a double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial. Enrolled 225 patients with heart failure with a reduced ejection fraction and iron deficiency. And patients were either given oral iron or placebo for 16 weeks. And the primary outcome was peak oxygen consumption, which is really the gold standard for measuring functional capacity. So on the left-hand side of the screen, you can see the impact on iron studies after 16 weeks of treatment. So even though patients were given oral iron at a dose that was meant to overwhelm the body's ability to absorb it, minimal change over 16 weeks in ferritin or transferrin saturation. In fact, most patients weren't even at all repleted. So it should come as no surprise that the primary outcome was neutral here, and there was no improvement with oral iron on peak oxygen consumption compared to the placebo group. Now contrast that with a clinical trial of IV iron, FAIR-HF, where patients received a single dose of IV iron and were essentially repleted with that single dose. So I think this illustrates quite clearly that at the present point in time with the current oral iron supplements, it's really inadequate and not a substitute for IV. So let's shift gear and talk about some of the evidence for intravenous iron repletion. So the first study that was done was FAIR-HF, which I just referenced on the previous slide. So again, a double-blind, placebo-controlled RCT enrolled a little over 450 patients with heart failure with a reduced ejection fraction and iron deficiency, and compared IV FCM, so ferric carboxymaltose, a newer IV iron formulation, to placebo, and had a primary outcome looking at patient global assessment as well as New York Heart Association functional class. And on the top of this slide, you can see that as early as 4 weeks, there was a benefit with IV iron compared to placebo. And this benefit on quality of life in symptomatic status was maintained up to 24 weeks, so at about 6 months. So very early benefit on quality of life and sustained through 6 months. The next large-scale clinical trial that was done was CONFIRM-HF. So again, a double-blind, placebo-controlled RCT, enrolled a little over 300 patients with HFrEF, a more generous EF cutoff, so up to 45%. All the patients had iron deficiency. Same intervention. Primary outcome here was a measure of functional capacity, so the 6-minute walk test. And there was an early separation of the curves that reached the threshold for statistical significance at about 6 months and was maintained out to 12 months. And interestingly, the patients in the placebo group actually had a decline in their 6-minute walk test over time. And if you look at 52 weeks, the between group difference was about 30 meters. So you might be saying to yourself, well, what does that mean, 30 meters? That really is a clinically important difference. To put that in perspective, that's comparable to what was seen with cardiac resynchronization therapy or biventricular pacemakers in heart failure. So a single dose of IV iron was able to achieve the same impact on functional capacity that a $100,000 expensive, invasive, implantable device was able to. So really a pretty impressive change here in functional capacity with just a single dose of IV iron. Now, there's also been several studies looking at hard clinical outcomes. So this is the first one that reported out, the AFFIRM-AHF trial, a double-blind, placebo-controlled RCT, a little over 1,000 patients with acute heart failure, so hospitalized for heart failure, allowed for an EF of up to 50%, same intervention, IV FCM versus placebo, though this trial actually allowed for redosing. So patients were redosed. The patients who became iron deficient were redosed throughout the trial. And the primary outcome was cardiovascular mortality plus hospitalizations for heart failure total. Now, this study, as well as the next study, unfortunately, were both impacted by the COVID-19 pandemic and had fewer events than were anticipated. So although they were supposed to be powered for clinical outcomes, in the end, they did end up being underpowered and just barely missed the p-value for significance. So the primary outcome had a p-value of 0.059. So technically, this was a neutral trial. Though when they focused in on just total heart failure hospitalizations, the p-value was significant. This was a secondary endpoint, but again, these are very encouraging results and would tend to suggest that IV iron perhaps has the capacity to decrease the risk of initial and recurrent hospitalizations for heart failure.
The next clinical trial that was conducted empowered for outcomes was Ironman. So this, in contrast to the prior studies, was not blinded. This was a prospective, randomized, open-label, blinded endpoint trial. Unlike the prior trial, it enrolled a little over 1,000 patients, but they were primarily ambulatory, so they were not hospitalized for heart failure. Again, it was heart failure with a reduced ejection fraction with iron deficiency. And the intervention here was a different drug, so IV FDI, so ferric isomaltose, 20 milligrams per kilogram, up to 1,500 to 2,000 milligrams, but also allowing for redosing. And they had pretty aggressive parameters for redosing, so quite a few patients got redosed. Primary outcome was cardiovascular mortality plus hospitalizations for heart failure. Again, they just barely missed their primary outcome, so a p-value of 0.07. But that being said, they had a pre-specified COVID-19 analysis where they looked at all the patients that were hospitalized before the onset of the pandemic, and they did find that that was significant. And again, they hit a number of their secondary endpoints, including the composite of cardiovascular mortality plus hospitalizations for heart failure plus MI/stroke. So technically a neutral trial, but again, a little bit underpowered in some signals of benefit on hospitalizations. Interesting with the Ironman study, they also tracked how patients were redosed. So this shows the visits over time. There was a visit at baseline, 4 weeks, and then every 4 months throughout the duration of the study, a combination of in-person and remote visits, and they allowed for an infusion of additional IV iron. And a couple of key takeaways here. 80% of patients only required 1 to 2 doses, but that being said, the doses were relatively distributed over time. So I think this speaks to the fact that it only takes 1 or 2 doses to get patients repleted, but you probably do need to do prospective monitoring kind of every 3 to 6 months to see if patients develop iron deficiency again in order for them to get the full benefit of the treatment. So this slide shows the transferrin saturation as well as the ferritin levels in the Ironman study. And again, they were able to very quickly replete patients and maintain that throughout the duration of the study by checking their labs every 4 months and redosing them as appropriate. So it's really feasible to get patients replete within a short period of time and then maintain them there for the duration of a study. So where are we now in terms of all the studies that have been completed? This was a meta-analysis that I was able to take part in, including all of the studies that I just presented to date. And I think that the evidence is quite clear when you look at all these studies together that IV iron really does reduce the risk of hospitalization for heart failure as a first event, compared to placebo. And although the mortality did not reach the threshold for statistical significance, it really does tend to favor iron. And I think we just need larger studies to clarify that mortality signal and see if there is a benefit on all-cause mortality or cardiovascular mortality. There's a number of ongoing pivotal cardiovascular outcomes trials, so there's more to be learned in this space. Again, most of them are going to be done with IV FCM or IV FDI. So there's the FAIR-HFpEF trial. So this will be the first clinical trial looking at patients with a frankly preserved ejection fraction. Only about 200 patients followed for 52 weeks. So they're going to be looking at some surrogate endpoints at quality of life and functional status. But FAIR-HF2 is going to be powered for clinical outcomes in HFrEF patients. That'll plan to enroll 1,200 patients and follow them for 52 weeks. And the primary endpoint will be a composite of cardiovascular death or heart failure hospitalizations. And then finally, the largest study, which I'll go into in greater detail on the next slide, is going to be the HeartFit trial. So this will probably really be, give us the definitive answer on the impact of IV iron on cardiovascular morbidity and mortality. So HeartFit is ongoing, and it'll probably be completed in the next year or so. It's a double-blind, placebo-controlled RCT. Over 3,000 patients will be enrolled with heart failure with a reduced ejection fraction and iron deficiency. Again, IV FCM repeated every 6 months as necessary versus placebo. Primary outcome here is the composite of all-cause mortality, hospitalizations for heart failure, and change in 6-minute walk. So this is going to be a hierarchical endpoint. So first, they'll look for a difference in all-cause mortality, and if that doesn't reach the threshold of statistical significance, they'll then look at hospitalizations for heart failure, and finally at the change in 6-minute walk.
But this should really give us the definitive answer on the impact of IV iron on cardiovascular morbidity and mortality. So I'll end with a little bit of practical guidance. So based on the evidence that's been accumulated today, what do some of the guideline recommendations say? So this is from the 2022 AHA, ACC, HFSA heart failure guidelines. And they currently offer a 2A recommendation for giving IV iron. So they say in patients with heart failure with a reduced ejection fraction and iron deficiency with or without anemia, intravenous iron replacement is reasonable to improve functional status and quality of life. I think this is reasonable at this point in time. These guidelines were published before the two largest studies had reported out, AFFIRM-AHF in Ironman. And so I think as more pivotal cardiovascular outcomes trials are finished in this space, if the results are positive, I expect this to change from a Class 2A recommendation to a Class 1 recommendation in most guidelines. The European guidelines are already a little bit more bullish on IV iron and offer a Class 1 recommendation. So I think we're probably headed in that direction as more evidence emerges. So what are some of the IV iron formulations that are currently available? I focused on the ones for which we have the most evidence. So IV-FCM and IV-FDI. I really do believe that this is probably going to be a class effect. So all IV iron formulations basically consist of elemental iron complex to some sort of compound-specific carbohydrate. I think in terms of their efficacy, they're probably more similar than different. And they mainly differ in terms of, one, their stability and how quickly they can be administered. Two, their iron content, how much can be given at a given point in time. And then three, there's some differences in their side effect profile based on the carbohydrate that they're complex to. But we probably will have multiple options for patients. I've highlighted the iron formulations that can get patients repleted in a single dose. Obviously, there's a practicality to this, and that's much simpler. But some of the older formulations like iron sucrose and iron dextran can also get patients repleted in a sufficient, with multiple doses. And so I think that, really there'll probably be multiple strategies that can be applied in clinical practice. And so here's an algorithm that the HFSA scientific statement put forward. So for symptomatic heart failure patients with a low EF and a hemoglobin less than 15, first you should probably rule out severe or life-threatening anemia. And if that's present, obviously you're going to need to transfuse patients and work that up much more quickly. If not, it's reasonable to test iron studies. If patients don't have iron deficiency, they should then be repeated every year because, as I highlighted, new onset iron deficiency and anemia, the rate is pretty high, even in patients that have been previously tested. But among those patients that are deficient, at this point in time, I think it's very reasonable to actually go ahead and treat them with IV iron. The guidelines, like I said, the European guidelines give a Class 1 recommendation. The U.S. guidelines give a Class 2A recommendation. You would calculate their iron deficit with the Genzoni formula. And then if they're an inpatient, you can go ahead and administer. If they're an outpatient, there's some additional logistical details. But you should then probably repeat their iron studies kind of every 3 to 6 months and re-replete if they're iron deficient, because we know that some patients do require multiple doses. So here's an implementation project that I'm actually leading within our health system. So it's called Initiate HF, and this is our goal to try to roll the guidelines out across our whole region to see if we can improve outcomes for patients. So this is a cluster randomized trial, meaning the level of randomization is at the medical center and not at the individual. So it's a very streamlined and efficient study design. So we hope to have 21 sites and 3,000 patients. We'll take our 21 medical centers and we're going to randomize them 1-to-1 to either intervention sites or usual care sites. Now, when patients are hospitalized for heart failure, irrespective of what their EF is or whether they're actually there for heart failure, we're going to test all patients for iron deficiency. At the usual care sites, they'll just have their iron studies tested, and then the treating physician can do whatever they like. Some of those patients may receive IV iron, some of them may receive oral iron, though, as I've highlighted, that's not nearly as effective. And at the intervention sites, we'll implement a protocol where we'll not only systematically test patients, but we'll also systematically treat them for IV iron.
So all of the data is going to be collected via the medical record. It's going to be automatically ascertained through the electronic medical record. And then we're actually going to look at hard clinical outcomes. So the composite of ED visits for heart failure, hospitalizations for heart failure, and death. So this is, a very pragmatic study, and, we'll really see if we can develop the systems of care in place to eliminate that implementation gap and try to improve clinical outcomes within our health system. And if this study is positive, we'll make this standard of care, and this will be part of the workflow for every patient that's admitted for heart failure. That being said, although we're waiting on some more definitive data on clinical outcomes like hospitalizations and for heart failure and all-cause mortality, I actually think that even if those studies aren't positive, that there really is a clear value proposition now. So IV iron is one of the few therapies that actually improves exercise capacity in our heart failure patients. This slide shows the other major guideline-directed medical therapies for heart failure. So ACEs and ARBs, beta blockers, spironolactone, SGLT2 inhibitors, and they really have minimal impact on exercise capacity. And this is a very patient-centered outcome. When patients come and see you in clinic, they don't usually ask you if they're going to live longer. They ask you how they can live better. So IV iron, even if it doesn't have an impact even if larger studies don't demonstrate an impact on hospitalizations for heart failure or all-cause or cardiovascular mortality, I think there still really is a role for this therapy. It's not a chronic medication that needs to be taken every day. You can get 1 or 2 doses and be replete and have a huge impact on patient-centered outcomes like quality of life and exercise capacity. So there still are some critical knowledge gaps in this area. Number one, we don't know the net clinical impact on mortality in HFrEF, and so we're waiting on several pivotal cardiovascular outcomes trials to be completed. Number two, we don't know the role of a hybrid strategy of IV iron and oral iron treatment regimens. There are some newer oral iron formulations on the horizon that have much better oral bioavailability, so it's possible that we could use a combination of IV and oral in the future. Number three, we need to determine the optimal evidence-based strategy for redosing patients. At what intervals should you be testing them and retreating them? We also need to know the optimal targets for iron repletion. Is it sufficient just to get patients into the quote-unquote normal range so that they're no longer deficient, or should we be targeting even higher levels? We really don't know, and I think that we need more evidence to guide us in this area. We also don't know the interaction with other background medical therapies for heart failure. It's possible that it could be synergistic or antagonistic. So just as an example, the SGLT2 inhibitors have been shown to increase erythropoiesis. And so it's possible that that SGLT2 inhibitors and IV iron could potentiate each other and could actually derive even more benefits. So there may be, an additive effect, but, most of the trials that have been conducted to date were before SGLT2 inhibitors were commonly used. So, more evidence is needed in this space. And then finally, we definitely need information on HFpEF. And there's one small ongoing RCT. My study that I previously mentioned, INITIATE-HF, is going to enroll HFpEF patients because this is the most common phenotype of heart failure. Depending on the EF cutoff you use, anywhere from 60 to 70% of patients with heart failure have HFpEF. And so most of the therapies so far, most of the chronic therapies have focused on HFrEF patients, but really we need to identify disease-modifying therapies for HFpEF. So in conclusion, to bring it back to our learning objectives, iron deficiency is highly prevalent in heart failure with an overall prevalence as high as 50 to 60%. Iron deficiency is often present without anemia. In fact, anemia is a very late manifestation of iron deficiency, and the benefit of receiving IV iron is independent of baseline hemoglobin level. Iron deficiency portends a very poor prognosis in terms of quality of life, functional capacity, risk of hospitalization, and even survival. And then finally, at this point in time, until we have better oral iron formulations, really only high-dose IV iron repletion is effective to treat these patients. Thank you so much for your time and for this invitation. And at this point, I'll open it up to questions.
Hola nuevamente y muchas gracias por permanecer aquí en esta sesión interesante. Ya vimos las dos caras del hierro. Mucho también es dañino, poco también afecta a todos los órganos, principalmente al corazón, como lo demostró el doctor Ambrosi con todos estos estudios. Y bueno, estamos abiertos ya para las preguntas que quieran de todo el público. Y va una primera para el doctor Ambrosi. Usted mencionó que la insuficiencia cardíaca es un estado proinflamatorio crónico. Tomando esto en cuenta, la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda y podría subestimar o realmente la reserva férrica sin anemia. ¿En qué momento recomienda usted realizar la medición de ferritina en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica? Es muy buena su pregunta. Creo que la regla de oro para diagnosticar la deficiencia de hierro es hacer una aspiración de médula ósea y teñir para hierro, pero la falla cardíaca es un padecimiento muy común y sería muy invasivo, entonces nunca va a ser práctico y por lo tanto vamos a tener que depender pues de parámetros subrogados del hierro y ninguno es perfecto. La sensibilidad y la especificidad para la deficiencia del hierro no es perfecta. De alguna manera estamos equilibrando el subtratamiento versus el sobretratamiento. Entonces, creo que la definición de deficiencia en insuficiencia cardíaca de ferritina de 100 o entre 100 y 300 con una TSAT de menos de 20% es una definición de trabajo muy razonable para definir quién va a derivar el beneficio más robusto del tratamiento con hierro intravenoso. Si ustedes buscan un solo parámetro para guiar su tratamiento, la saturación de transferrina de menos del 100% es lo más específico. Entonces, a menudo esto viene primero en mis pacientes cuando yo corro a verlos al hospital. Si el TSAT es de menos de 20%, por lo general procedo a calcular su déficit de hierro y jalo el gatillo y los trato. ¿Existe algún síntoma de insuficiencia cardíaca que sea más intensificado con una deficiencia de hierro o con una ferropenia sin anemia? Sí, incluso sin anemia uno puede tener una capacidad reducida para el ejercicio. Incluso en pacientes que no están anémicos podemos observarlo. Y esto es porque realmente está el efecto de eritropoyetina y la deficiencia de hierro, pero también los efectos extra eritropoyetina. No se trata solo de la entrega del oxígeno, sino de la utilización del oxígeno y del desempeño miocárdico. Incluso en pacientes con hemoglobina normal se puede ver que hay una declinación en la calidad de vida, la capacidad funcional y el riesgo, ¿no? Aumenta y en casi todos los estudios se han evaluado a pacientes con una hemoglobina basal para ver si esto identifica quién responde o no responde al hierro intravenoso y realmente el beneficio es el mismo. Muy bien. Doctora Balán, está con nosotros también la doctora Vanessa, y nos preguntan que a partir de cuántos concentrados eritrocitarios podemos considerar ya como sobrecarga de hierro en un paciente con sobrecarga secundaria. Ok, bueno, pues por lo general habría que, en los pacientes que tienen una sobrecarga secundaria, a partir ya de que utilizamos más de 20 paquetes, ¿no? Entonces, y es muy importante, ahora que tocamos el tema también de la cuestión cardíaca, que podamos ir buscando que cuando nuestros pacientes ya tengan más de 75 paquetes globulares transfundidos, podamos iniciar la búsqueda de lo que son las alteraciones cardíacas, que fue el tema también relevante. Como creo que en nuestro caso son pocos los pacientes que llegan hasta este punto, porque pues nuestros síndromes neurodisplásicos pues tienen un pronóstico pues no tan favorable, y antes de que podamos ver esa sobrecarga de hierro pues ya tienen, pero sí en los pacientes con anemias aplásicas, sería muy importante iniciar esta búsqueda de tamizaje.
Doctora Pacheco, ¿y cómo llevaron ustedes la quelación de hierro en esta paciente del caso clínico? ¿Hasta qué punto de niveles de ferritina o en qué se basaron, pues, para decir hasta aquí es suficiente la quelación? La quelación de hierro realmente, para eso sirven los estudios de la ecocardiografía y la resonancia magnética. De hecho, la resonancia magnética es actualmente un estudio no invasivo con una alta sensibilidad que te indica sobre qué tanto debes quelar a los pacientes. Hay una tasa que se ve en la resonancia magnética que, bueno, el Departamento de Radiología reporta, que es la conductancia de la T2, y ahí te hablan de que cuando es por arriba de 20 milímetros, el paciente puede no tener tratamiento. Cuando es menos de 10, el paciente ya debe tener al menos 2 quelantes de hierro. En el caso de nuestra paciente, bueno, ha sido un poco complicado, como lo mencionamos, llevar como nosotros quisiéramos su quelación, puesto que ella tiene ha presentado mucho evento adverso con respecto a intolerancia gástrica. Es por eso de que, por ejemplo, incluso calculándolo por peso, ya le corresponderían un poquito más de lo que tiene. Actualmente tiene 1 gramo. Ella, por el peso, por la talla, calculado le corresponden como 1.700. Sin embargo, esa es la dosis que nosotros hemos indicado, pero el paciente no ha cursado con un buen apego. Entonces, pero para cualquier caso clínico externo que ustedes tengan y quieran saber cómo llevar la quelación y todo. El estudio de resonancia es uno que tenemos que valorar y el segundo, pues obviamente el cálculo. Muy bien. Doctor Ambrosi, en México todavía utilizamos en algunos pacientes hierro Dextran, que fue altamente frecuente con reacciones alérgicas o reacciones adversas. Yo creería que ustedes aún ya no lo utilizan. De hecho, en la Kaiser permanente, los dos preparados de hierro que tenemos en el cuadro básico son el de sucrosa y el de Dextran. Pero tiene Bien. toda la razón usted de que el Dextran históricamente se asociaba a mayores tasas de anafilaxis, pero en estudios más recientes se ha mostrado que el de bajo peso molecular del Dextran tiene mucho mayor seguridad y tolerabilidad en el perfil. Alguna de la evidencia más reciente sugiere que el riesgo de anafilaxis y de reacciones a la infusión puedan de ser de menos menos de una en 2000. O sea que es bastante seguro. Y yo creo que pues es una opción adecuada para muchos pacientes. Y alguien más pregunta para usted también, doctor Ambrosi, cuando habla de una aplicación, de una sola aplicación de hierro, ¿a qué dosis se refiere? Una dosis única en el paciente con ferropenia sin anemia. ¿Qué? Es una buena pregunta. Las diferentes estrategias de dosificación se han utilizado en estudios clínicos, pero es más de lo que uno pensaría si ustedes calculan el déficit de hierro para la mayoría de estos pacientes. Típicamente los pacientes requieren de por lo menos 1 gramo o hasta 2 gramos, o sea, bastante. Entonces, habitualmente se requiere, incluso con las preparaciones de más alta dosis como la FCM y FDI, por lo general se requiere de 1 a 2 dosis para lograr la represión del paciente. Un momento apropiado para tratarlos es cuando están en el hospital, porque eso es lo que hace más sentido. Logísticamente es posible darles medicamentos intravenosos y uno de los retos, creo yo, que ha llevado a la brecha de implementación entre las guías y la práctica clínica en este espacio es que es tan difícil traer a tu paciente que ves en la clínica varias veces para realmente lograrlos tratar. Entonces, creo que eso es el verdadero reto y eso es por lo que para mi estudio de implementación nos enfocamos primero en pacientes hospitalizados porque tenemos un público cautivo, ¿no? Ahí tenemos a los pacientes canalizados, un enfermero, farmacia y eso es la oportunidad para tratarlos. ¿Está convencido entonces de que la aplicación de hierro endovenoso mejora el desempeño físico del cardiópata?
Sí, creo que la evidencia es muy robusta de que mejora la calidad de vida y la carga sintomatológica, y también mejora la capacidad funcional o capacidad para el ejercicio en múltiples formas. La mayoría de los metaanálisis realizados también han mostrado que si uno acumula estudios pequeños, se reduce el riesgo de la hospitalización. Entonces, creo que la evidencia es bastante clara de que el hierro intravenoso tiene un impacto profundo sobre la tolerancia al ejercicio y reduce la morbilidad y la insuficiencia cardíaca. Creo que la única pregunta pendiente es si también reduce la mortalidad cardiovascular en mortalidad por todas las causas. Muchas de las terapias orales que utilizamos actualmente, como los betablocadores o los inhibidores de la ECA y demás, o BRAs, pues hay un estudio todavía en curso para aclarar los efectos que todo ello tiene sobre la mortalidad, pero yo pienso que si ustedes están ofreciendo una atención centrada en el paciente, el ejercicio es fundamental, y por lo tanto yo trato a mis pacientes ahora porque yo creo que esa es una variable clínica que significa mucho para los pacientes. Seguramente la combinación que todos los hematólogos tenemos de dar una quimioterapia que es cardiotóxica y en el paciente anémico, entonces aumentamos más el riesgo de alguna falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca. Yo creo que haciendo las dosis adecuadas y también, sobre todo, haciendo el diagnóstico de una ferropenia sin anemia, podríamos llevar al paciente pues que tenga mayor salud cardíaca y no exponerlo a que haya falla cardíaca por tratamientos cardiotóxicos. Preguntan para la doctora Pacheco también si solicitaron alguna tinción especial en el frotis de sangre de la paciente que presentaron. Sí, solicitamos tinción de PERS. Sin Ok. embargo, para documentar la sobrecarga. Muy bien. Preguntan también si el objetivo, veíamos que en la hemocromatosis el objetivo de la ferritina es llevarla a menos de 100 nanogramos por mililitro. ¿Esto también aplica para la sobrecarga secundaria? No sé si tenga alguna respuesta, doctora Vanessa. Bueno, pues también dependerá de la cuestión de la patología de base del paciente, pues lo ideal sería que nuestros pacientes pudieran estar con una independencia transfusional. Y bueno, pues mantener los niveles entre 100 y 300, ya vimos que por encima de 300, o vigilar los datos de daño. Como mencionaba Paoli hace un momento, hablando particularmente de la cuestión cardíaca, seguirlos por resonancia magnética, porque, bueno, los reportes, la bibliografía mencionaba que los daños, tanto en electrocardiograma, en ecocardiograma se van a reflejar ya cuando sean muy tardíos. Entonces, un buen estudio que se recomendaba para el seguimiento es precisamente la resonancia en T2 para ver los daños cardíacos, además de todo lo que usted ya nos mencionó, ¿no? Las alteraciones en la cuestión de el control glucémico, cuando sabemos que son secundarias a una sobrecarga transfusional y es un daño hepático por la sobrecarga de hierro. Entonces, pues sí, definitivamente que la ferritina, pues es un estudio que es bastante, podemos decir, accesible, económico, que nos permite ver el seguimiento del paciente. Entonces, pues nosotros institucionalmente, pues tenemos un punto de corte que es hasta 1000. Entonces, antes de 1000, pues no se nos autoriza iniciar una quelación, más de 1000. Entonces ya iniciamos la quelación, ¿no? Pero si vamos a tener un paciente que definitivamente va a continuar con el soporte transfusional, pues sabemos que en un muy poquito tiempo otra vez ya van a estar elevados los niveles. Y hablando de esto de los niveles inferiores, al menos en los estudios clínicos que llevamos nosotros, el límite era 500 nanogramos por mililitro. Llevar la ferritina hasta eso con la quelación y hasta ahí suspender. Y bueno, el paciente, como dice la doctora Vanessa, nuevamente en un par de meses llegaba o sobrepasaba los 1000 nanogramos nuevamente. Preguntan al doctor Ambrosi si ha visto reacciones de hipersensibilidad con los nuevos hierros, con los carboximaltosa y todas esas nuevas formulaciones. Muy buena pregunta. Es una de las razones por las que estas nuevas formulaciones se desarrollaron. El riesgo de anafilaxis y de reacciones a la infusión con FCM intravenoso
es bastante bajo. Casi no se conoce del orden de 1 a cada 100,000. Es decir, que son extremadamente seguros, pueden hacer todo un estudio clínico y no tener ni una sola reacción. Ahora, el efecto secundario más común con IVFCM, que podemos pensar, es que causa hipofosfatemia, es decir, que los niveles de fosfato sean muy bajos. Ha habido reportes de casos de personas que repetidamente han sido tratadas, que tuvieron fracturas como resultado de ello, pero tiende a ser algo muy transitorio y después de una sola dosis queda poco claro de si tiene significancia clínica o no. Quizás no signifique nada, pero esto es más o menos el interrogante que tenemos sobre las consecuencias clínicas de esos niveles de fosfato transitoriamente bajos. Y preguntan también cómo calcula el déficit de hierro en pacientes con ferropenia, pero sin anemia. Sabemos que con Ganzoni tomamos en cuenta la hemoglobina, pero para corregir una ferropenia sin anemia, ¿cómo debiéramos hacer el cálculo? Bueno, el cálculo comienza con la hemoglobina de menos de 15, entonces muchos pacientes, de acuerdo a los criterios de la OMS para anemia de hombres y mujeres, sigue cubriendo a bastantes pacientes que, entre comillas, no son anémicos. Y eso es la manera habitual. Ahora, si alguien tuviera hemoglobina elevada, creo que habría que preocuparnos de cierta eritrocitosis primaria o secundaria. Probablemente no querríamos tratar a pacientes con una hemoglobina mayor de 15 hasta que tuviéramos claridad diagnóstica sobre qué es lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, ese ha sido un tema también en la OMS, el nivel de hemoglobina para considerar anemia, que 12 para un hombre joven o, bueno, un hombre se considera ya bajo o casi con anemia, pues, y tendría que ser unos niveles más altos que todavía, bueno, se consideran 14, 15 para un hombre sano. Preguntan si las flebotomías tienen alguna relación con trombosis. Yo creo que no he visto. No sé, doctora Balán, doctora Pacheco. No, bueno, pues además para esta paciente no es el tratamiento indicado hacer una flebotomía y en general pues no tenemos mucha experiencia a nuestros pacientes más que con los pacientes que tienen policitemia vera, lo cual pues ahí el contexto cambia completamente distinto, ¿no? Pero al menos por sobrecarga de hierro hasta el momento no hemos tenido pacientes en esa situación. Y si usted, doctor Ambrosi, tiene un paciente infectado, que sabemos que la If you ferritina have se va a an incrementar, infected patient, pero we ya ha know hecho that el ferritin diagnóstico will de go higher ferropenia up, but previamente, having a quizá, diagnosed ¿cuándo es ferropenia el tiempo before, adecuado para when is the administrar el proper hierro? time to administer iron? Ah, creo que si un paciente está activamente infectado, probablemente hay que alejarnos del hierro intravenoso. Existe este riesgo teórico de que puede haber un mayor riesgo de infección o complicaciones o sepsis con infección. Los metaanálisis han observado esto y realmente no se ha dilucidado, pero yo diría que preferiría cometer el error del lado de la precaución. Una vez resuelto esto y que concluyen el ciclo de antibióticos o cualquiera que sea el tratamiento, sería razonable tratar a ese paciente. Muy bien. ¿Alguien más pregunta cuánto tiempo se da el quelante del hierro de Feraxirox? De hecho, no es para siempre. Vamos de acuerdo a los niveles de ferritina que nos estén reportando en este paciente. No sé, doctora Vanessa, ¿algún otro comentario que desee agregar a todo esto que hemos visto? No, pues nuevamente agradecer pues la invitación y la participación y que se nos permita exponer el caso muy interesante, hemos aprendido mucho. Bueno, siempre con esta paciente el manejo ha sido completamente un reto,
desde que la recibimos de hematología pediátrica, ahora como adultos, sustentar un diagnóstico, buscar opciones terapéuticas y pues ahora más poner nuestra mira en esta complicación, ¿no? Que afortunadamente no tenemos muchos pacientes en las mismas circunstancias, pero pues ha sido un tema pues muy interesante, no solo aquí en la sesión, sino también como servicio entre los residentes y los médicos. Y pues nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento. Doctora Pacheco, ¿algo que agregar? ¿Sí convencerá a la paciente de que se haga el trasplante de células progenitoras? En eso estamos. De hecho, nosotros no quitamos el dedo del renglón, sobre todo porque tenemos un caso de éxito de una paciente, otra paciente con un diagnóstico de anemia plástica, igual con sobrecarga de hierro, y ella fue trasplantada el año pasado. Sin embargo, de ella desconozco un poco el antecedente cardiológico, pero bueno, tenía el antecedente de la sobrecarga del hierro y bueno, actualmente se encuentra con una respuesta excelente. Entonces es por eso que no quitamos el dedo de renglón. Y pues hablando un poquitito la contraparte del tema del doctor Ambrosi, en cuanto a la sobrecarga de hierro, bueno, puede haber la otra parte de nuestra paciente que ya presenta una cardiopatía dilatada, que es lo que ya viene afectando un poquito más en estos cursos clínicos, como mencionó la doctora Balam. No hay alteraciones a veces a nivel de electrocardiograma, etcétera. El ecocardiograma nos puede mostrar datos de hipertrofia y mantener las FEBIs, porque a veces únicamente nosotros, como no somos del departamento de cardiología como tal, puede ser que interpretemos el resultado de, bueno, tiene una FEBI conservada, todo lo demás debe estar bien, ¿no? Pero sí fijarnos, por ejemplo, en los diámetros, conocer un poquito, ahorita con el tema de la paciente, pues tuve la oportunidad de conocer un poquito más sobre los diámetros, volúmenes, etcétera. Y bueno, ahí hay un poquito más de orientación en cómo afecta ya la sobrecarga y a los niveles cardíacos. Pues sería todo de mi Doctor, parte. muy bien. Doctor Ambrosi, ¿usted qué nos recomendaría a nosotros como hematólogos que sabemos poco del corazón? ¿Alguna prueba de laboratorio, alguna prueba de imagen que nos diga este paciente con anemia crónica o ferropenia, o lo contrario, este paciente con sobrecarga de hierro, su corazón está sufriendo, aparte de lo clínico? Que digamos, solicítale esto, laboratorio, y te darás cuenta que necesita que lo vea el cardiólogo. Creo que estaría a favor de simplemente conocer su historia clínica, y si tienen historia cardíaca como falla cardíaca, pues mi umbral sería bajo para revisar ferritina, saturación y ser más agresivos con respecto a tratar a los pacientes. El corte de la mayoría de los laboratorios es una ferritina de menos de 15 o de menos de 30, pero en realidad hasta una ferritina de 200, si el TESA es de menos de 300, es probable que respondan al hierro. Entonces es una excelente opción terapéutica. En lugar de estar tomando pastillas todos los días, en los pacientes pueden obtener beneficios tangibles en su capacidad funcional y en su calidad de vida. Y es importante también cuando medimos la ferritina sérica para hacer esta diferencia, si es por fase aguda o por inflamación, hacerlo a la par con una proteína C reactiva, y así podemos ir descartando pues posibilidades de inflamación y tener un resultado más real de la ferropenia o de la ferritina sérica disminuida en el paciente. Y ya como final, algo que desee agregar, doctor Ambrosi. No, muchas gracias por invitarme, de verdad lo agradecí, ha sido un gusto hablar con todos ustedes. Es intimidante hablar sobre deficiencia de hierro y anemia con una sala llena de hematólogos cuando yo solo soy cardiólogo, pero de verdad que agradezco su tiempo y la invitación, y ha sido un gusto. Pero lo vimos ingiriendo su dosis de hierro líquida también, ¿no? Para mantener sano el corazón. No, no es hierro, es té helado, simplemente.
Muy bien, bueno, pues agradeciendo nuevamente a todos los que estuvieron presentes, a la doctora Vanessa Balán, a la doctora Carla Pacheco, excelente con la presentación del caso clínico, y a nuestro invitado, el doctor Ambrosi. Fue una excelente sesión también, que a veces poco tocamos esto de la sobrecarga o de la deficiencia de hierro. A veces consideramos que nosotros como hematólogos ni vemos anemias y todo eso lo dejamos para otros niveles médicos quizá, pero es extremadamente importante también conocer con detalle todo el metabolismo de hierro y que ni mucho ni poco debe ser justo la proporción adecuada a la que necesitamos para estar, en este caso, con una salud cardíaca adecuada. Y sin más que agregar, muchas gracias a todos y pronto nos vemos por acá, ya otra vez con las caras conocidas, con la doctora de Michelis, la del doctor Mellón. Y bueno, muchísimas gracias también, parte mía agradezco la invitación y muchas gracias a todos. Y buenas noches. Buenas noches.